noches. Les damos la bienvenida a nuestro culto online por medio de YouTube. Estamos muy contentas, Luz Marvi y yo, de poder acompañarles aquí. A pesar de que estamos lejos, no podemos compartir en la iglesia y todo lo demás, al mismo tiempo estamos cerca por medio de las redes sociales y le damos gracias al Señor por eso, ¿verdad? Amén. Y lo más importante es que todos estamos juntos en un mismo sentir. Y en la palabra de Dios dice eso, unánimes en un mismo sentir. Y aunque no estamos en un mismo lugar, todos estamos en un mismo sentir. En esta hora yo te invito a buscar en tu Biblia el Salmos 34 y vamos a estar leyendo el versículo número 1, que dice de la siguiente manera: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Cuando yo leo esto y digo, wow, su alabanza estará de continuo en mi boca. En todo momento su alabanza tiene que estar en mi boca. Cuando me levanto, cuando me duermo, cuando cocino, cuando me baño, cuando limpio, cuando salgo a la calle. En todo momento su alabanza tiene que estar en nuestra boca. Y en este momento lo vamos a alabar por medio de la música. Allí donde estás, te invito a que te nos unas, a que cantes con nosotros, a que alabes a nuestro Rey a través de la música. Te exaltamos, Señor, porque tú eres bueno. Glorificamos tu nombre, Padre. Te exaltamos, Dios.
tú eres nuestro Rey de gloria, Señor. Tú eres nuestro Rey, Dios. Nuestra vida sin ti nada sería, Padre. Por eso queremos alabarte, por eso queremos glorificarte, Dios. Por eso te entregamos este tiempo, Señor. Glorifica allí donde está su nombre, porque Él es bueno y nunca deja de ser bueno. Gracias, Señor. Te exaltamos. Glorificamos su nombre, Señor, porque tú has sido bueno.
por adoptarnos como tus hijos. Gracias, Dios, porque hoy podemos llamarte papá. Gracias, Señor. Te glorificamos, exaltamos tu nombre, Señor. Amamos tu nombre, Padre. Somos tus hijos. Gracias, gracias. No nos cansaremos de agradecerte, Señor. Yo soy hijo de Dios. Hijo de Dios los bendiga, mis amados hermanos. Bueno, estamos en este día, domingo de Pentecostés. Para los que no saben, Pentecostés era la segunda fiesta importante del año judío. Era la fiesta de la cosecha, porque en el día de Pentecostés se recogían los primeros frutos, ¿verdad?, de la cosecha de grano. Acuérdense que Israel era predominantemente una nación agrícola. Así que hoy estamos celebrando el día de Pentecostés, porque un día como este sucedió hace casi 2000 años algo que cambió la historia de la humanidad. Y voy a leerles el relato, así que sígame en el texto, puede abrir su Biblia en el libro de los Hechos, el capítulo número 2, versículo número 1. Dice la palabra de Dios: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Sigue relatando el escritor Lucas: moraban entonces en Jerusalén judíos varones, piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Porque esta era una de las 3 fiestas que eran obligatorias para todo varón judío. Así lo había establecido Dios a través de Moisés, que 3 veces al año todo varón judío debía ir a Jerusalén a celebrar el día de Pentecostés. Acuérdense que en ese tiempo, al igual que hoy, había judíos por todos lados. Dicen que hay 3 cosas que hay hay 2 cosas que hay en todas partes: Coca-Cola y judíos. Donde quiera que usted vaya, a Rusia, a África, a Francia, a Costa Rica, a Venezuela, a Brasil, en cualquier país del mundo, usted va a encontrar una comunidad judía. En los tiempos de Cristo también era así. Así que dice la Biblia que para ese tiempo venían varones judíos piadosos de diferentes lugares del mundo conocido en aquel entonces. Y dice que era de las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, o sea, lo que sucedió cuando vino el Espíritu Santo, se juntó la multitud de esos varones, porque en ese momento Jerusalén estaba atestada de gente. Era una de las fiestas más importantes que celebraba el pueblo judío después de la Pascua. Y había mucho revuelo, había mucha alegría, había mucho ánimo, y las calles de Jerusalén estaban repletas de personas. Una multitud, dice la Biblia, y dice la Biblia que se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Usted se preguntará, pastor, ¿pero por qué estaban confusos? Porque estas personas sabían que esos judíos que estaban ahí en esa azotea
por su forma de vestir, por sus características, eran judíos nativos de ahí. Ellos que los escuchaban, acuérdense, eran judíos, pero no habían nacido en Jerusalén. Habían nacido allá en Francia, habían nacido allá en Roma, habían nacido en esos países. Y ellos hablaban, además de la lengua hebrea, hablaban la lengua de donde habían nacido. Por eso ellos estaban confusos, porque les oían hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues, dice, les oímos, gloria a Dios, nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto, mire todas las regiones, y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose uno a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo está aquí en medio de nosotros en este día, aunque estamos, Señor, con los templos todavía cerrados, pero tu iglesia ha permanecido abierta. Alabado sea el nombre de Jesucristo, porque nada ni nadie puede cerrar tu iglesia. Tú dijiste: yo edificaré mi iglesia y ni aun las puertas del Hades podrán prevalecer contra ella. Señor, te pido que en esta ocasión el Espíritu de Dios también descienda sobre nosotros como un viento recio, y que en el nombre de Jesucristo de Nazaret seamos llenos del Espíritu Santo una vez más. Y aquellos que todavía no han tenido la oportunidad, el privilegio, Señor, el gozo de ser bautizados en el Espíritu Santo, lo sean desde este día, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que significa Pentecostés? Bueno, ya lo sabemos, Pentecostés era una fiesta judía que se celebraba 50 días después de la Pascua, por eso Pentecostés, pentagrama, Pentateuco. La palabra Pentecostés es una palabra compuesta que significa 50. Y es necesario que tú y yo, amado hermano, podamos comprender la importancia de la venida del Espíritu Santo, porque la venida del Espíritu Santo es de suma importancia y de un gran significado para la iglesia de Jesucristo. ¿Qué es lo que nos quiere decir en el día de hoy Pentecostés? Según el pasaje que hemos leído, cuando la gente vio este estruendo, cuando la gente vio esas lenguas asentándose sobre las cabezas de las personas, cuando la gente vio estas acciones sobrenaturales, se estaban atónitos y perplejos y se decían unos a otros, dice la Biblia: ¿qué quiere decir esto? Pues hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, quiero responderle a usted y a todos los que nos ven y nos escuchan lo que significa Pentecostés para la iglesia de hoy. En primer lugar, quiero empezar diciendo como Pedro lo que esto no significa. Porque dice la Biblia que cuando la gente
comenzó a preguntarse, ¿qué quiere decir esto? La Biblia dice que unas personas burlándose dijeron, están llenos de mosto. O sea, en otras palabras, están ebrios, están borrachos. Así que lo primero que tenemos que decir en esta hermosa mañana es que esto, Pentecostés nos dice a nosotros que esto no es resultado de obra humana. Porque dice la Biblia que Pedro se puso en pie con los 11 y alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, puesto que estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Eran las 9 de la mañana apenas, así que Pedro le quiso decir a ellos, es muy temprano. Nadie con 5 dedos de frente se emborracharía tan temprano. Además, lo que ustedes están viendo, el estruendo que hubo, que llamó la atención de las personas, las lenguas repartidas de fuego sobre la cabeza de cada uno de ellos, y además de eso que ustedes están viendo que la gente está hablando, gente que no es de sus regiones, están hablando en la lengua en la cual ustedes nacieron. Esto no es obra de hombres. Cuando el movimiento pentecostal a principios del siglo pasado, siglo XX, empezó, era un grupo minoritario. Es más, los pentecostales eran desacreditados por sus propios hermanos evangélicos. Algunas denominaciones evangélicas consideraban que eso de hablar en lenguas era demoníaco, que eso era manifestaciones que no tenían que ver nada con el Espíritu Santo, que eso sucedía en esas iglesitas, iglesuchas de la gente pobre e ignorante. Pero han pasado casi un siglo. Y cuando los pentecostales empezaron en América Latina, en el mundo, si acaso eran 50,000 en todo el mundo, pero ahora somos más de 200 millones de hombres y de mujeres en América Latina que decimos que el fuego de Pentecostés no es obra de hombre, es obra del Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto no es resultado de hombre. Por eso Gamaliel lo dijo, si esta obra es obra de hombres, se va a estancar. Pero si no, no se hallen ustedes luchando contra Dios. Y el fuego todavía se sigue divulgando. Hoy día, Pentecostés le dice al mundo que esto que está sucediendo todavía no es obra de los hombres, no es resultado de influencia externa, es el derramamiento del Espíritu Santo de Dios en esta última generación de hombres. En segundo lugar, Pentecostés nos dice a nosotros, la iglesia y al mundo, que esto es cumplimiento profético de Dios. Porque Pedro dijo, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Pedro cita a un profeta del Antiguo Testamento. Hermanos, la Biblia es aproximadamente un 25% profecía. Todos esos grandes profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, léase los libros proféticos. Están llenos de profecías que hablan acerca de cosas que iban a suceder en el futuro o de cosas que Dios quería que su pueblo conociera. La Biblia es un libro sobrenatural
Y una de las cosas que hace de la Biblia un libro sobrenatural es que está saturada de profecías que están teniendo cumplimiento. Ya han tenido muchas de ellas cumplimiento y están teniendo cumplimiento también en el día de hoy. Esto no es, dijo Pedro, esto no es obra de hombres. Esto es el cumplimiento profético de Dios. Es lo dicho por el profeta Joel, citando a este gran profeta del Antiguo Testamento. En tercer lugar, Pedro le dice a esa multitud y nos dice a nosotros, a la iglesia de Cristo y al mundo en el día de hoy, que Pentecostés significa que estamos viviendo en los últimos días. Dice la palabra del Señor, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, y en los postreros días. Era una profecía que Joel había dado, inspirado por el Espíritu Santo, concerniente a lo que iba a pasar en los últimos días. Así que estamos viviendo en los últimos días. Y usted me dirá, pastor, pero si esto Pentecostés ocurrió casi 2000 años atrás. Pero recuerde que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y si ellos pensaban que la venida del Señor y lo que estaba ocurriendo en ese momento era concerniente a que comenzaron los últimos días, los últimos tiempos de la humanidad, imagínense en el día de hoy. Hoy, con mayor razón, estamos viviendo en los últimos días. Por eso el escritor Pablo escribe a uno de sus discípulos, Timoteo, concerniente a esos últimos días en que estaban viviendo. Dice Pablo en 1 Timoteo 4, 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y también en 2 de Timoteo, el capítulo número 4, Pablo dice, capítulo número 3, también debes saber esto, Pablo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, irrespetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Y cuando leemos esto pareciera que estuviéramos dando una descripción de la gente que vive también en nuestros tiempos. Pentecostés nos dice a nosotros que estamos viviendo en los últimos días. En cuarto lugar, Pentecostés nos dice que esto, dice Pedro, que está sucediendo, es un derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Mas esto, dice Pedro, es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros tiempos, dice Dios, derramaré de mi espíritu. Derramaré de mi espíritu. Porque hasta ese momento
el Espíritu Santo de Dios venía sobre los hombres, pero con ciertas limitaciones. Primero que nada, el Espíritu Santo descendía sobre los profetas, sobre los reyes y sobre los sacerdotes, sobre un grupo especial de personas para desarrollar una misión específica durante un tiempo específico. O sea que el Espíritu Santo venía, ellos desarrollaban el cometido de Dios, la encomienda de Dios, y el Espíritu Santo se iba de ellos. El Espíritu Santo no moraba antes de Pentecostés en el corazón, en la vida de los hombres. Él venía, bendecía, usaba a los hombres con poder, con manifestaciones sobrenaturales, pero después se iba. Antes de esto nadie podía aseverar, como Pablo dice ahora en 1 Corintios, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Somos templo del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios habita en nosotros. No está afuera solamente, está adentro. No es una influencia solamente, es una persona divina. Así que el Espíritu Santo, esto Pentecostés nos dice, esto es un derramamiento del Espíritu de Dios, porque eso es lo que la humanidad necesita. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios fue enviado por el Padre y el Hijo para restaurar el caos que había en este planeta. Lo primero que hizo el Espíritu fue que trajo luz donde había completas tinieblas. Lo segundo fue que el Espíritu trajo orden donde había caos. Y lo tercero fue que el Espíritu trajo vida donde había muerte, donde todo estaba vacío, todo estaba desértico, no había existencia, y el Espíritu Santo se movió y trajo a existencia todo lo creado por Dios aquí en este planeta Tierra. Asimismo, en estos últimos días Dios ha enviado su Espíritu Santo y ha derramado de su Espíritu Santo, porque lo que este mundo necesita, lo que esta generación necesita, lo que tú y yo necesitamos, es la acción poderosa, sobrenatural del Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas. Porque los cambios no pueden ser resultado de nuestro esfuerzo propio, porque son limitados, pero cuando el Espíritu de Dios viene sobre nosotros, no hay nada en el nombre de Cristo que no podamos realizar. En quinto lugar, Pentecostés nos dice que esto no es obra o resultado de obra humana. Esto es el cumplimiento profético del profeta, que dijo el profeta Joel. Esto significa que estamos viviendo en los últimos días. Esto es un derramamiento del Espíritu Santo. Pero también esto es un derramamiento del Espíritu Santo sin precedentes. Lo que ocurrió el día de Pentecostés nunca antes había ocurrido. Nunca antes los hombres habían recibido lo que comenzaron a recibir en ese momento.
Dice la Biblia, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Es un derramamiento sin precedentes del Espíritu Santo, porque es un derramamiento universal. Como ya le dije antes de esto, el Espíritu Santo solamente venía sobre cierto tipo de personas para que desarrollaran cierto tipo de ministerio durante cierto tiempo. Pero ahora el Espíritu Santo, dice, es derramado sobre toda carne. Esa es la promesa. Lo que dijo él fue, en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre todo ser humano, sobre toda persona. Eso significa que tú y yo somos candidatos para recibir el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Lo único que se requiere es ser salvo. Es haberse arrepentido de los pecados y haber recibido a Cristo como Salvador personal. Entonces, el Espíritu de Dios puede ser derramado sobre ti y sobre mí, porque ese derramamiento es universal. Y así ha sido hasta el día de hoy. Así fue el día de Pentecostés, porque la profecía de Joel hablaba de dos tiempos de derramamiento. Dice que Dios iba a enviar la lluvia temprana y la lluvia tardía, porque había dos tiempos de cosechas en Israel. Estaba la cosecha temprana, las primicias, que era Pentecostés, pero después, al final del año, por el mes de octubre, había una segunda cosecha. Venía la lluvia tardía, que era la lluvia que le daba el impulso a la próxima cosecha. Y así también ha sucedido. Pentecostés fue el derramamiento, la lluvia temprana. Pero desde finales del siglo pasado hasta el día de hoy, estamos viendo el derramamiento de la lluvia tardía sobre toda la humanidad. Es un derramamiento del Espíritu Santo sin precedentes porque es universal. Es un derramamiento del Espíritu Santo porque es familiar. Me llama la atención lo que dice este pasaje. Dice Dios, y derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y entonces comienza a identificar cuáles son esas carnes, esas personas sobre las cuales el Espíritu, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. La familia entera, porque la familia es el plan de Dios. Dios es el creador de la familia. Gracias, Señor, porque una de las cosas positivas que ha traído esta pandemia es que parece, bueno, yo sé que no se les ha olvidado. Una vez que esto pase, van a tratar de esforzarse por llevar la agenda terrible que estaban llevando de destruir el núcleo de la familia y de poner disque otros modelos de familia. Pero Dios creó el modelo de la familia. Varón y hembra los creó. Papá y mamá e hijos. Ese es el modelo de Dios. El modelo que ha hecho posible que la humanidad siga preservándose y existiendo, porque otros modelos no funcionan. El modelo que funciona es el modelo de Dios. Y
Y esta pandemia, como dije, ha echado por tierra todos esos esfuerzos que venían haciendo las Naciones Unidas y también la OMS, también todos estos organismos inspirados en no sé por qué infierno, tratando de meterle a la gente que la familia no es solamente papá y mamá, sino es papá y papá y mamá. ¿Cómo vamos a terminar? En un esfuerzo por darle derechos a personas que no tienen derechos, porque no existe. El Comité Internacional de Derechos Humanos ha dicho que no existen los derechos Hay derechos, esos no son derechos, esos son inclinaciones. Si usted quiere ser así, ese es su derecho, pero usted no tiene derecho de someter al resto de la humanidad a creer que ese modelo es un modelo correcto. No hay derecho. Gracias, Señor, porque todo esto está pasando. Bueno, lastimosamente nuestros hermanos ticos recientemente aprobaron, ¿verdad?, el matrimonio gay. Gloria a Dios que todavía aquí esto no ha sido aprobado, porque Dios tiene interés en la familia. Dios quiere bendecir tu familia. Por eso el Espíritu Santo fue derramado en el principio y dice, Dios dijo, voy a derramar mi espíritu sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas, sobre vuestros jóvenes y sobre vuestros ancianos, sobre vuestros siervos y sobre toda la familia. Porque Dios quiere bendecir tu familia y mi familia. Necesitamos un nuevo derramamiento del Espíritu Santo. Necesitamos darle al Espíritu Santo el lugar que le corresponde. Necesitamos abrir nuestro corazón al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y hablando del derramamiento del Espíritu Santo sin precedentes, es porque es un derramamiento universal, es un derramamiento familiar, pero también es un empoderamiento para el pueblo de Dios. El Señor nos pide cosas que sabe Él que no podemos llevar a cabo por nuestra propia esfuerzo. Él nos dijo a nosotros que predicáramos su evangelio a toda criatura. Él dijo que hiciéramos discípulos en todas las naciones, que echáramos fuera demonios y que sanáramos enfermos. Esa fue la encomienda del Señor. Pero ¿cómo podemos hacer eso? El Señor dijo, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos, empoderados con el poder de lo alto. El poder que el Espíritu Santo de Dios, que es una persona, te da a ti y me da a mí para vivir como Dios quiere que vivamos, para hacer lo que Dios quiere que hagamos y para hacer lo que Dios quiere que seamos. Por eso es un empoderamiento general. Mire, dice que va a derramar su espíritu sobre nuestros hijos y sobre nuestras hijas, y nuestros hijos y nuestras hijas van a profetizar, o sea, van a predicar la palabra de Dios. Nuestros jóvenes van a tener visiones y nuestros ancianos, porque varones, hermanos, hermanas, aunque te hayas jubilado, nunca pienses que tu vida ya terminó. Algunos ven la jubilación como decir, bueno, de aquí a esperar la muerte. No. La jubilación es para una oportunidad. Una hermana me decía, pastor, estoy esperando mi jubilación. ¿Y eso por qué, hermano? Porque ahora voy a tener mucho tiempo para servir al Señor como quiero servirlo. Miren la manera de pensar de esta hermana. Ella tenía más oportunidades y tiempo, y así lo hizo. Así lo hizo hasta que el Señor se la llevó. Vuestros siervos y vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes tendrán visiones y vuestros siervos y siervas profetizarán. El Espíritu Santo viene para empoderarnos, para vivir la vida que a Dios le agrada. Y en último lugar, ¿qué significa Pentecostés? Pentecostés significa, en primer lugar, que esto no es obra de hombres.
Esto es obra sobrenatural de Dios. Segundo, significa que estamos viendo el cumplimiento de las profecías de Joel y de otros profetas del Antiguo Testamento, que estamos viviendo en los últimos días, que es un derramamiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una cosa, el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo no es una influencia, el Espíritu Santo es una persona divina. El derramamiento del Espíritu Santo sin precedente. Y en último lugar, Pentecostés nos dice a nosotros, a la iglesia y al mundo, que estamos en la dispensación de la gracia de Dios. Leo: y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en sangre y en tinieblas y la luz en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pentecostés abrió una nueva dispensación en el trato de Dios con los hombres. Y para que podamos entender este concepto dispensación, los teólogos y los estudiosos de la Biblia dicen que Dios ha tratado con la humanidad en diversos tiempos, en diversas épocas, de cierta manera. Está la dispensación de la inocencia, cuando Adán y Eva tenían comunión con Dios libremente en el Edén. Después viene la dispensación de la conciencia, cuando los ojos les fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Después viene la dispensación del gobierno humano. Viene la dispensación de la ley. Según ellos, hay 7 dispensaciones. La sexta dispensación, los entendidos, los teólogos le dicen la dispensación de la gracia. Tal vez usted escuchó por allá por la década del 60, si usted es de mi época, había una canción que decía que era la era de Acuario. Era la era de Acuario. No es la era de Acuario, es la era del Espíritu Santo de Dios. Estamos en la dispensación de la gracia de Dios. Estamos viviendo en los últimos días. Estamos viviendo en una dispensación cuando Dios pasa por alto los tiempos de esta ignorancia y ahora manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. No es una dispensación de juicio, es una dispensación de gracia. Esta dispensación tiene un mensaje claro: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Por qué no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él? Y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La dispensación de la gracia le dice al mundo y a la iglesia que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. La dispensación de la gracia nos dice que Dios está de buenas, que Dios está con ganas de bendecirte, con ganas de salvarte. Mire, Pedro le escribe a los cristianos, porque algunos cristianos estaban pensando ya por toda la persecución y lo que pasaba, que, bueno, la venida de Cristo no era algo real. Dice que el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente
no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios en esta dispensación. En esta dispensación, Dios no tiene una hoz sobre la humanidad para destruirla. Dios tiene las manos abiertas para recibirla. Son tiempos cuando toda carne, cuando todo hombre puede invocar el nombre del Señor y será salvo. Varones Galileos, finalizando Pedro de predicar este sermón, ¿qué haremos? Y Pedro dijo, arrepiéntase cada uno de ustedes y conviértanse, y vendrán de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amados hermanos, Pentecostés nos dice esto y nos dice muchas cosas más. Pero yo quiero invitarte en esta hora para que te pongas de pie conmigo y me acompañes. Quiero cantar un cántico bastante viejo. Ven Espíritu, te necesito. Ven Santo Espíritu sobre mí. Ven con tu fuerza y poder. Ven como quieras venir. Si el Espíritu de Dios está en este lugar. Cántalo conmigo si te lo sabes. Si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Dilo conmigo, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Porque Dios quiere derramar de su Espíritu sobre toda carne. Yo quiero orar, en primer lugar, para finalizar, con aquellas personas que todavía no han dado el paso más importante. Antes de recibir el derramamiento del Espíritu Santo, primero tenemos que convertirnos en templo del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es santo. Él no llega a un lugar sucio. Este templo, ese es el templo que Dios quiere, tu corazón y mi corazón. Pero ese templo tiene que entregarse primero a Dios. Y decirle, Señor, perdóname mis pecados, límpiame con tu sangre preciosa que derramaste por mí, Jesucristo, en la cruz de Calvario. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Abro mi vida, mi corazón, para que tu Espíritu Santo venga a limpiar este nuevo templo que consagramos a ti en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y oro en el nombre de Jesús de Nazaret. Oro, Señor, en el nombre de Cristo, para que todos aquellos que todavía no han recibido el bautismo en el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, comiencen desde este momento una búsqueda incesante, como los 120. Ellos estuvieron ahí durante 10 días y no se fueron de ahí. Bueno, algunos sí se fueron, porque eran más todavía, pero se quedaron esos 120, hasta que recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Pero también, si tú ya recibiste el bautismo en el Espíritu Santo y hablas en otras lenguas, quiero invitarte para que recuerdes que esta experiencia
no es una experiencia de una vez en la vida. El bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia de una vez en la vida. Sí, así como el bautismo en agua. No se bautiza todo el tiempo en agua. Tampoco el bautismo es una sola vez. Pero la llenura del Espíritu Santo puede seguir sucediendo en tu vida y en mi vida. Pablo dice, no se embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Sigamos siendo llenos del Espíritu Santo. Pentecostés nos dice a nosotros que necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Abrámosle a Él nuestro corazón, aún más de lo que hemos hecho hasta ahora. Dios te bendiga. Recuerda que ya estamos pronto por iniciar de vuelta a casa a los templos. Te estaremos avisando con todas las medidas que se están implementando, pero seguimos orando y esperando y confiando en el Señor. Que Dios te bendiga.